¿Ya lo tiene? Mateo 8:5. Está hablando ahí del centurión, ¿no es cierto? Este tema más o menos lo vamos a llamar Jesús entrando a nuestras casas. Vamos a ver cómo pasa y por qué a veces nosotros vivimos medio sufridos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo se sanará. Pueden sentarse, hermanos. Ya oramos. Hay una cosa importante que quiero que nosotros analicemos en esta tarde, porque parece que en la vida cristiana en la que yo he vivido durante muchos años, a Dios solo le queremos darle importancia en la iglesia. Los primeros evangélicos de nuestra época éramos exagerados en casa, que cogiéndonos las manos para orar cuando vamos a comer, que a las 3 de la mañana hasta el perro levantándole para que levante a orar. Estoy exagerando, pero era un bullicio orando a esas horas, y como que nos concentrábamos mucho más en la alabanza y la adoración a Dios, porque entendíamos que el Señor debía estar también en la iglesia y también en la casa. Amén. A ver, ¿sí me está entendiendo? ¿Por qué muchas veces el Señor no está posiblemente morando mucho en nuestras casas? Porque hay diferencia. La esposa cristiana, el marido inconverso. Y mientras la esposa dice algo de Cristo, quizá el marido está hablando malas palabras. ¿Estará Jesús en esa casa? ¿Sí o no? Amén. A veces solo uno cristiano, todos mundanos. Y si es posible, alzando el parlante y tomando trago. ¿Estará Jesús en esa casa? Amén. Es bien difícil, ¿no es cierto? Hay que pensar que nuestro Jesús no está solo en la iglesia, y muchas veces nosotros venimos y derramamos nuestra alma aquí, y en la casa somos totalmente otros. Amén. Medio difícil, porque a veces yo he escuchado a algunos muchachos dicen: ay, mi mamita, que fuera como es en la iglesia, y en la casa pues todo al garrote, todo al insulto. Y lo mismo puede pasar con un hombre, ¿no? Lindísimo en la iglesia, pero en la casa hasta el perro le tiene miedo. ¿Por qué? Porque Jesús no ha entrado a su casa. Vamos a analizar, hermano, que cuán importante es que Dios more en nosotros y more a nuestro alrededor. El apóstol Pablo le dijo al soldado que dijo: me voy a matar. No, él dijo: tú cree hoy en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y ¿quién más? Y toda tu casa. Promesa del Señor. ¿Y qué pasa en nuestras casas? Siempre me pongo a preocupado. Digo, muchas veces nosotros derramamos nuestra alma, pero somos solo de iglesia. Y de casa, medítelo en el Señor. Vamos a ver una historia importante que el Señor contó. Lucas 19, por favor. Y hay un personaje aquí
que resalta la palabra del Señor. Leemos la palabra para entenderla. Dice el capítulo 19 desde el 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Interesante, ¿no? ¿Saben? Si a mi casa dice el presidente electo: señor Chicaiza, yo voy a visitarle a su casa. Como mi casa es media pobrete, yo diría: no soy digno que este señor entre a mi casa, ¿no es cierto? Son personas de mucha alcurnia, unos carros que son brillosísimos, no sabemos ni qué comida será la que come. Y yo creo que cuando empiece a entrar a mi casa un personaje de esos, va a ver desde la puerta al techo todo, de pronto telarañas y cosas, y dicen: este ha sabido vivir a lo más que nunca. Y solo por la crítica de pronto yo le digo: mejor no venga. ¿Sí me entiende? Porque cuando hay un personaje importante que me diga yo le voy a visitar, me esmero demasiado para impresionar. Amén. Sí, porque si no pasa esto, pues lo primero que vamos a recibir es la gran crítica, y que ni siquiera fuimos capaces de darle una atención a un ser que solamente tiene un cargo. El que iba a visitarle a Zaqueo ese día, ¿quién era? El Señor Jesucristo, el único que hacía milagros, al único que le seguían 5,000, 6,000 personas, imagínense. Y no era un hombre que estaba dentro del grupo de los judíos, estaba en Jericó. Su interés era verle a Jesús, pero solo él quería mirarle, quería, bueno, ¿cómo será Jesús? ¿Qué será de importante? Nunca en la mente de Zaqueo estaba que ese personaje se detendría y le diría: hoy voy a ir a tu casa. Amén. Yo me pongo a pensar y se me conmueve. Si directamente alguien así importante me dijera: hoy voy a visitarle en su casa. Porque no es solamente la visita. Leamos los siguientes versículos, hermanos. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero entonces Zaqueo, ¿qué pasó? Puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Oiga, una cosa importante que quiero que usted note y que creo que a los evangélicos pentecostales nos falta: el decirle con sinceridad a nuestro Dios qué es lo que nosotros tenemos como estorbo en nuestra vida. Zaqueo no pensó en desperdiciar ni un segundo del momento en que Jesús le iba a visitar. Y lo primero que a él le estorbaba, porque la gente le empezó a murmurar: este es rico, este es ladrón, este es publicano. Ese era el punto difícil de Zaqueo. Y Zaqueo se puso en pie una vez que Jesús había entrado a visitarle y le dijo: Señor,
La mitad de lo que tengo yo voy a dar a los pobres. Analice usted estas palabras. Cuando usted da algo a un pobre, ¿piensa que va a recibir algo a cambio? A un mendigo, si usted le da, dice, le doy hoy día una moneda y voy a recibir 20 de él. Nunca, ¿no es cierto? Cuando uno decide, a través de las palabras de Jesucristo, de la presencia de Jesucristo, dar todo lo que tiene, significa que el Señor nos va a pagar, no el que le damos. Amén. Y Zaqueo puso en su mente este propósito de primeramente limpiar su conciencia. Y luego dijo, si he defraudado a alguien, yo voy a devolver 4 veces lo que he defraudado. Calcule usted. Para devolver 4 veces es que tenía hartísima fortuna. Porque si le caían 1000 de a 1000, era bastantísimo. Y él dijo, yo voy a devolver cuadruplicado. Amén. Bien difícil. Pero lo que quiero que nosotros entendamos, si dejamos que Jesús ingrese a nuestra casa, debemos que todo lo que al entrar en nuestra casa sea como estorbo, entregárselo al Señor. ¿Sí me entiende? Yo le decía antes, algunos ni el perro nos soporta cuando estamos en la casa. Entréguese mal genio a Cristo, porque solo ahí Cristo va a llegar y va a sentirse bien. Que pelea con el marido y la mujer como perros y gatos, entregue ese problema a Cristo. Es que el Señor tiene que llegar a morar, pero para entrar tiene que haber una apertura de santidad dentro de su hogar. ¿Saben? Los católicos, para imaginarse que el Señor está en presencia, le ponen un cuadrito, una lamparita, una velita, y dicen, bueno, aquí está el Señor morando con nosotros. Pero el Señor nunca hace nada ahí. El Señor que nosotros tenemos es espíritu y es verdad. Y el que adore al Señor que nosotros creemos debe hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. Y cuando dice espíritu, consagración, verdad, todo lo que a nosotros nos estorbe, entregárselo ese día que usted quiera llevar a Jesús a su casa, entregárselo todo. Bueno, yo no puedo aceptar en mi vida cristiana que hayan hogares donde estemos viendo inclusive hijos cayendo en estos extremos que hay, drogas, infelices en sus hogares. Si me dices, si tú crees serás salvo tú y tu casa, ¿qué está faltando para que el Señor more en nuestras casas? Usted que es cabeza de hogar, tanto esposo como esposa, entréguele todas las debilidades, imaginándose que usted está desayunando, que usted está almorzando, que usted está conversando frente a frente con este personaje que es sobre todo en el mundo. Y solamente ahí usted va a saber que el Señor lo está recibiendo y que el cambio va a llegar. Amén. Sí, va a llegar. Porque lo que pasa es que todavía vemos cristianos que somos buenos en la iglesia y llevamos un escondidito a la casa. Y eso no deja que el Señor entre realmente a morar. Amén. Mire lo que dice después la palabra. Jesús le dijo, estoy mal arriba. Entonces aquí cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Una cosa que quiero que entendamos.
Esto se escribió posiblemente hace 2000 años. Y la palabra hoy nunca se cambió. ¿Sí me entiende? Amanece otro día y sigue siendo hoy en la Biblia. Es de noche, sigue siendo hoy. Es de día, es de madrugada, sigue siendo hoy. Y cuando usted y yo somos totalmente sinceros y exponemos nuestros problemas al Señor, dice todos los días: hoy ha llegado la salvación a tu casa. No dejemos, hermanos, que el Señor diga no mañana o ayer. Siempre estará esa palabra hoy. Y nosotros como hijos de Dios, ese hoy debemos aprovechar todo el tiempo. Que tengo problemas, hoy está el Señor en mi casa. Señor, bendíceme. No tengo plata, Señor, dame un trabajo, porque Él está hoy. Amén. Amén. Quiero ser salvo como es debido, hoy está en nuestra casa. Amén. Es interesante, ¿no? Imaginarnos como el Todopoderoso está siempre, día tras día, esperando que nosotros entendamos su palabra y podamos tener más confianza con Él. Imagínense, una simple curiosidad se transformó en una gran bendición. Hoy confirmado, la Biblia no habla más de Zaqueo en las historias, pero basta con las palabras de Jesús. Hoy llegó la salvación a tu casa. ¿Qué pasaría con Zaqueo? ¿Qué haría? ¿Construiría iglesias? ¿Haría misiones? Yo no sé qué haría. Pero a partir de ese momento, de ese hoy, Zaqueo fue totalmente transformado. Hermanos, ¿por qué sufrir? ¿Por qué ponernos a padecer por cualquier cosa? Si el Señor lo tenemos o lo queremos tener en nuestra casa, debemos primero usar la sinceridad y entregarle lo que nos estorba y saber que a partir de hoy Él está listo para bendecirnos. Amén. ¿Lo cree? Él está listo. No podemos ser cristianos defraudados, creyendo que al otro le bendice y a mí no. El Señor, una vez que vea la sinceridad, la humildad, Él no desprecia a ninguno. Y siempre estará en esta palabra, la palabra hoy. Así es que si hasta hoy usted no estaba confiando en el Señor y tenía unas cositas guardadas, amarguras, rencores y esas cosas, en su casa imagínese sentado al frente del gran Rey de Reyes y diciéndole: Señor, esto me estorba y déjame que tú siempre seas mi invitado en la casa. Amén. Lindísimo, ¿no es cierto? No, nos enseñaron muy mal antes. Si se arrodilla, pida. Si va a pedirle, pídale. No, conversemos con el Señor para tener una correlación con Él y estar seguros de que esa palabra hoy es para usted, es para mí y para todo aquel que se acerque a Jesucristo. Hoy ha venido la salvación a su casa. Llévese estas palabras y hágalo y póngalo por obra. Yo estoy seguro que va a tener un testimonio diferente de aquí en adelante. No, al Señor no le interesa sufrimientos ni suspiros largos, no. Al Señor le interesa una comunión bien cercana con nosotros y una confianza total en la que nos dice hoy, como lo dijo a Zaqueo. Amén. Así es que hoy póngase de pie y démosle gracias al Señor. Padre Celestial, te bendecimos en esta tarde.